Entonces, los días en los que está yendo bien y levantas dinero y crees que eres, ¿no?, el próximo gran ejecutivo exitoso del país o de la región o lo que sea, y hay días en que sientes que no eres absolutamente nada. Y ese manejo en muy cortos tiempos es muy difícil, y es uno de mis más grandes aprendizajes, cómo somos capaces de aislar, y lo llevo a cualquier profesión, cómo nos aislamos de nuestra profesión, de que eso realmente no materialice, no nos diga quiénes somos, no defina nuestra identidad. Él es Salomón Stroh, un emprendedor colombiano que funda una empresa para ayudar a los taxistas de su país y entra en una crisis muy importante cuando Uber llega a Colombia. Curiosamente, hoy es uno de los directores más importantes para Uber en Latinoamérica. Nos enseña qué podemos hacer cuando las cosas no nos salen como quisiéramos. Y de la misma manera, cómo tu negocio no define tu identidad. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de Dientes para Adentro. El día de hoy tenemos el placer de entrevistar a Salomón Stroh. Salo es director de vehículos para Latinoamérica de Uber. Se formó en Colombia, hizo un MBA y es ingeniero electrónico en la Universidad de los Andes. Es emprendedor, experto en desarrollo de negocios, operaciones, asociaciones, gestión, en fin, startups, ventas y captación de fondos. Salo, qué placer tenerte el día de hoy con nosotros. Hola Ricardo, Jack, el placer es mío. Estoy muy contento de estar aquí. He visto los episodios que han hecho en el pasado y me encanta lo que están haciendo. Gracias, Salo. Bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y platícanos cómo fue tu llegada a Uber. Sabemos que fue hace poco tiempo, 2 años y cacho. ¿Cómo fue ese tema y cómo te recibió Uber cuando llegaste? Bueno, como seguramente hablaremos más adelante, yo venía de muchos años de ser emprendedor. Soy colombiano, estaba en la mitad de pandemia, decidiendo un poquito mi camino. Y llegó esta oportunidad de tanto de entrar a Uber como de volver a México, que queríamos mucho como familia. ¿Ya habías estado en México previamente? Sí, correcto. Yo llegué a México antecitos de la pandemia, con mi startup, expandiéndola aquí a este bello país. Y después de la pandemia me tocó volverme a Colombia por temas personales. Me terminé quedando, iba a ir por 15 días, me terminé quedando año y medio. Y saliéndome del startup y buscando oportunidades y ojalá que me permitieran volver a México. Y se dio esta oportunidad en Uber. La verdad es que tenía muchas preguntas de si eso es lo que yo necesitaba y quería hacer después de ser emprendedor un poco más de 15 años. Y en el proceso de selección, entrar a Uber no es fácil, requiere muchos pasos, requiere presentar casos. En ese proceso me fui enamorando de la gente, de la compañía, de su propósito. Y bueno, hoy en día estoy contento porque es una empresa de tecnología, entonces no es el mundo corporativo 100%, y da flexibilidad a su gente, a su equipo, de resolver problemas difíciles con los recursos adecuados. Cuando se habla de la cultura laboral de una empresa tan masiva como Uber, y sobre todo tú viniendo de algo, asumo, ostensiblemente más pequeño, ¿cómo es ese impacto de repente entrar a un consorcio de esa magnitud? Sí, es un impacto grande. Recuerdo que los primeros 3 meses fue realmente abrumador, en la cantidad de información, de datos, de gente muy capaz, digamos, la mejor gente que me he encontrado en la calidad de empleados que me he encontrado en mi vida. Y bueno, hay que un poco agarrar ese ritmo, y navegar un poquito digamos, los diferentes canales de una compañía grande, de una compañía global, de una compañía de casi 30,000 empleados. Pero como decía, creo que es una compañía que, a pesar de su tamaño, todavía tiene la flexibilidad para permitir
innovación y permitir que las diferentes personas trabajen en problemas complejos y de mucho impacto. Ahora hablas del impacto. Sabemos el impacto que ha tenido Uber en todos los usuarios, que seguramente todos los que estamos escuchando esto hemos sido usuarios de Uber en algún momento. Cuéntanos acerca del impacto que ha tenido Uber en generar nuevos trabajos y en este cambio en la economía del transporte que ha tenido a nivel mundial. Sí, ese es uno de los temas que más me apasionan, la verdad. Como bien dices, el impacto hacia millones de usuarios, ya sea de pasajeros o de clientes, digamos, de Uber Eats, es gigante, facilitándoles la vida con los retos normales que tiene este servicio. Pero pocas personas piensan en el impacto de en este momento, casi 6 millones de personas a nivel global que están generando algún tipo de ingreso gracias a Uber. ¿Cómo le llaman a ellos? Los earners, sí, que tienen un ingreso ya sea porque son conductores o porque son couriers o ambos. En muchas partes del mundo logran hacer algo y distribuir su tiempo y su activo, que ya es su vehículo o su moto, entre recoger pasajeros o recoger y llevar cosas. Y eso es muy, muy impresionante, incluyendo un tema que me encanta, a mí me apasiona, y es que estamos cada vez logrando que sea una solución más importante para las mujeres. Tenemos un problema social, especialmente en todo el mundo, pero en nuestros países en los cuales hay mujeres que son cabeza de familia o deben quedarse en el hogar o tienen que estar de alguna manera algunas horas del día cuidando a sus hijos, pero trabajar en Uber les permite tener mucha flexibilidad porque los pueden incluso llevar, recoger, escoger su tiempo, sus horas, tener esa libertad y generar ingresos adicionales que son fundamentales para ellas. Y uno de los temas que hemos hablado acerca del tema de seguridad en Uber, ¿cómo ves hoy el manejo que está teniendo cualquier tipo de servicio de transporte y qué podemos hacer nosotros como usuarios para saber que estamos utilizando una plataforma que nos brinda seguridad? Sí, yo creo que, o sea, para Uber es una obsesión el tema de la seguridad. Y hay mucho detrás de cada uno de esos viajes. Y hay desarrollos de producto que hay mucha inversión dentro del desarrollo de producto y la verificación de quiénes son los conductores y etcétera para dar el mejor servicio posible en ese sentido. Y creo que hoy en día, o sea, es una obsesión que se tiene desde el más alto puesto de la compañía hasta abajo en todas sus verticales. Salo, y cuéntanos en este relativo poco tiempo que llevas en la empresa, si nos pudieras dar algún ejemplo de algo que has conseguido, de lo que te sientes orgulloso, algo que quizá trajiste tú de tu aprendizaje, de tu startup, que también tenía que ver con transportes, ¿qué es lo que pudieras compartir que dices, oye, de esto sí me siento yo muy, muy orgulloso? Yo creo que un poquito la obsesión por este usuario que es el proveedor de vehículos, ya sea el fleet partner o como lo queramos llamar, el entender que es un sujeto fundamental en este marketplace, especialmente en los países en vía de desarrollo, en donde la mayoría de los conductores no tienen su propio vehículo, o hay una gran cantidad de conductores que no tienen su propio vehículo y tampoco tienen acceso al crédito. Entonces es como una combinación entre entender quién les puede proveer ese vehículo y dar el adecuado producto, soporte, desarrollo, las alianzas correctas para que esos conductores tengan acceso a estos vehículos de una manera u otra a un precio adecuado para ellos y que les permita generar los ingresos que necesitan y pagar por la renta del vehículo en los casos en que el acuerdo entre ellos es de renta. Y esa obsesión por ese jugador que es el proveedor, ya sea una persona que tiene 2 vehículos que probablemente fue conductor antes, en la mayoría de los casos, hasta empresas gigantescas que tenemos que cotizan en bolsa y que tienen
líneas enteras de negocio alrededor de ride sharing. Y para una persona que se está preguntando si todavía sigue siendo buen negocio, ¿no? Comprar un par de coches y meterlos a Uber a que los maneje alguien más, tú que estás desde este lado, ¿sigue siendo un buen negocio? Sí, yo creo que claro que es un buen negocio. El tema es que depende de muchas variables, ¿no? Conseguirte un buen chofer, ¿no? Claro, necesitas conseguir un buen chofer, lo que creo que no funciona es creer que este es un negocio en el cual yo no tengo que dedicarme ni un minuto. Entonces, ahí se hace mucho más complejo, como casi cualquier actividad en la vida. Cuando tenemos, o sea, cuando la persona provee los vehículos y se preocupa de conseguir los mejores conductores, de hacer el mejor mantenimiento, de tener los documentos al día, hacer el seguimiento de su negocio, dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo del país, dependiendo todo, claro que saca un retorno interesante. Perfecto. Ahora cuéntanos de este startup que estabas hablando hace un momento. Cuéntanos esa parte tuya de emprendimiento en Colombia y en qué consistía y qué te hizo llegar a donde estás hoy en día. Bueno, es una historia interesante y larga. Digamos, quizá lo más importante es que identificamos hace más o menos unos 11 años con unos co-founders, identificamos una necesidad muy grande, de hecho, en la industria del taxi. Encontramos que en la industria del taxi había un muy mal servicio y ese muy mal servicio nosotros entendimos que era porque todo el backend, toda la cadena de valor estaba increíblemente fragmentada. Eso lo que quiere decir es que había una cantidad de propietarios de muy poquitos taxis. Una persona tenía 1 o 2 o 3 taxis donde no tenía ningún tipo de economías de escala. Se lo rentaba a conductores o las placas, depende del país, cambia un poquito la regulación. Generalmente había un número limitado de estas placas o cupos, como se llaman en Colombia, o medallions, como es en Estados Unidos. Y eso les daba una posición monopolística, porque había mucha demanda y estaba controlada la oferta, casi como cuando quieren comprar un cuadro de algún artista que ya falleció y que ya no hay más cuadros de ese artista. Obviamente sube el precio a medida que haya demanda. Esto pasaba, es lo que realmente pasaba, y no había control de servicio y había una ineficiencia gigantesca en el backend. Y lo que nosotros hicimos fue crear una compañía que controlaba y administraba todo este backend. Entonces fuimos donde estos propietarios de 2 o 3 taxis, les ofrecimos una administración total y un valor de ingresos sobre esta administración en los que ellos recibían mensualmente. Y nosotros nos encargábamos del mantenimiento, de la renta a los conductores, de la recolección del dinero de esa renta en efectivo de manera diaria, del fleet management, de absolutamente todo. Y bueno, eso probó que era cierto hasta el punto en el cual abrimos 4 ciudades en Colombia, teníamos una operación grande, levantamos dinero de inversionistas ángel, de inversión semilla, de eventualmente venture capital, de estratégicos, un poquito todo el proceso de una startup que adquiere una escala interesante. Y bueno, fuimos a medida que fue pasando el tiempo, expandiéndonos un poquito fuera de Colombia también y cambiando un poco el modelo de negocio, dado un par de situaciones y de crisis en Colombia. Y así fue que llegaste a México, inclusive todavía trayendo Startup a México. Sí, exactamente. Lo que pasa es que nosotros empezamos con ese negocio y casualmente o no casualmente, sí, de una manera muy interesante, a los más o menos 2 años, Uber llega a Colombia. Nuestro negocio era con taxis, y Uber llega a Colombia y empieza a expandirse fuertemente, a ser muy agresivo, y eso afecta muchísimo el ingreso de los taxis. Entonces nuestra compañía pasa de ser una compañía que no tenía activos, porque los tomábamos de estos inversionistas, llamémoslo así, que eran dueños de 2 o 3 vehículos, donde teníamos un margen por operar todo esto de manera eficiente. Pasamos a
unos ingresos que se reducen 30-40% y los gastos más o menos eran los mismos. No se redujo el mantenimiento, no se redujo lo que ganaba estos propietarios, etcétera. Y entonces pasamos a hacer una compañía, a una startup que estaba creciendo y con el fondeo suficiente para esa expansión, con unas pérdidas gigantescas mensuales que nos llevaron a una crisis de la compañía, personal, muy, muy difícil en Colombia. Esta crisis llevó a recibir amenazas a nosotros, los fundadores, de todo tipo, demandas de todo tipo, porque a pesar de que los vehículos estaban a nombre de estos propietarios, o sea, ellos no estaban perdiendo de ninguna manera su capital, estaban muy temerosos de lo que estaba sucediendo con este costo de las placas que estaba bajando, el ingreso que estaba bajando, y cosas que estaban pasando en Colombia al mismo tiempo que generaron un poquito de pánico, y lo cual nos llevó a tener que manejar esa crisis, pero a cambiar un poquito el modelo de negocio, y ese cambio implicaba salir de Colombia a un mercado menos regulado para empezar a poder trabajar con vehículos que hacían ride sharing. Lo hicimos en Perú y eventualmente nos vinimos a México también. Salo, y a ver, este journey por el que pasa un emprendedor que arranca con su startup, que crece, que consigue angel investors, que consigue gente que crea en ustedes y que va escalando y que pasan años y van creciendo, y de repente ves que de alguna manera se desestabiliza la situación y que te lleva pues a perder todo ese trayecto tan exitoso que en alguna ocasión existió. ¿Cómo lo maneja un founder? Te lo pregunto sobre todo porque es una historia que se repite muchísimo. O sea, a veces parecería como que son pocas las historias de éxito, son muchas más las historias de los founders que arrancan un proyecto, tienen inversión detrás de ellos y de repente, ¡pum!, implota o explota. Cuéntanos un poco la frustración del founder de pasar por ese proceso. Sí, es exactamente así. La pregunta es muy buena. De hecho, esta es la tesis de un VC, ¿no? De un Venture Capital Fund, y es, vamos a apostarle a 30 compañías y esperemos que 2 o 3 les vayan muy, muy bien, y otras 3 o 4 que no perdamos la inversión. De resto, se espera que así sea. Yo tengo mis reservas, y hoy en día, después de haberlo vivido, mis grandes dudas de que ese sistema realmente sea el correcto y el adecuado. Creo que hay una cantidad de incentivos perversos, de cómo lo que se busca es invertir para buscar ciertos crecimientos que le den una valoración a la compañía que no necesariamente sea real, pero para poder hacer un exit, para que venga el siguiente y haga exactamente lo mismo. Y creo que es parte del problema estructural, pero, y es muy sexy, ¿no? Es muy sexy para el emprendedor, y ahí me meto un poquito a tu pregunta. Es muy sexy que se hace mucho PR y que sales en la revista, en una revista o en muchas, como que levantaste $30 millones o 100 o 500, cuando no necesariamente estás resolviendo un problema real, o cuando no necesariamente estás creando un negocio rentable. Ese es el problema, es uno de los problemas, y es que cuando eres un emprendedor, prácticamente tu identidad es esa compañía, es todo, eres todo. Te olvidas de que eres hijo también, o papá, o hermano, o fan de un equipo de fútbol, o un gran chef, o que tocas guitarra, no sé. Y tu identidad absoluta se vuelve esta empresa. Entonces, los días en los que está yendo bien y levantas dinero y crees que eres, ¿no?, el próximo gran ejecutivo exitoso del país o de la región o lo que sea, y hay días en que te sientes que no eres absolutamente nada. Y ese manejo en muy cortos tiempos es muy difícil, y es uno de mis más grandes aprendizajes, cómo somos capaces de aislar, y lo llevo a cualquier profesión, cómo nos aislamos de nuestra profesión, de que eso realmente no materialice, no nos diga quiénes somos, no define nuestra identidad. ¿Y a ti qué te mueve más? ¿El crear negocios rentables, el resolver problemas, o la parte tecnológica? ¿Qué es lo que te estimula en el día a día?
Me lo he preguntado mucho. Me pregunté mucho por qué quise ser emprendedor tan rápido y estuve tanto tiempo siendo emprendedor. Y creería que el resolver problemas es algo que me gusta mucho. Resolver problemas que tengan un impacto. Claro, a medida que vamos avanzando en la vida, si eso conlleva a un desarrollo económico, digamos, pues fantástico, ¿no? Porque lo necesitamos. Pero, digamos, me motiva mucho resolver problemas que tengan impacto. Eh, y es una de las cosas que siento que puedo seguir haciendo en Uber. Y por eso creo que pude hacer el cambio también. Qué interesante que Uber fue la que movió, ¿no? En tu startup en Colombia cómo iba esa tendencia a la alza y ahora estás trabajando en Uber, está muy... Es mucho más que eso, es muy interesante, porque Uber fue una parte importantísima del trayecto de esta startup. Realmente la crisis fue muy fuerte, tanto para la compañía. Yo creo que nunca nos recuperamos al 100% como personalmente. O sea, la crisis fue muy dura porque, como les contaba, teníamos 400, 500 personas dueñas de estos vehículos muy molestas en países donde suceden cosas y ya nosotros, yo en mi caso, empezando familia, fue un proceso personal muy difícil y donde, como hablábamos ahorita y preguntaba a Ricardo, está totalmente involucrado tu autoestima, ¿no? De algo que está funcionando increíble y de pronto 3, 4 meses después no solo no está funcionando bien, sino que estás en una crisis, sino que tienes además esta cantidad de presiones adicionales. No, Jack y yo conocemos aquí varios pacientes que también han sido founders de startups y todo va muy bien hasta que deja de estar muy bien y esa frustración es un golpe del que emocionalmente cuesta mucho trabajo recuperarse. Eso te habla de la importancia de estar muy, muy balanceado y tener mucha claridad en relación a cuál es la ruta de salida, ¿no? Y precisamente en función de esto, yo quisiera preguntarte de esos aprendizajes que uno consigue entender después de haber pasado por ese proceso. ¿Qué le podías decir a la gente que nos escucha, a nosotros? Que ahora que pasaste por este proceso, ¿con qué te quedaste que dices, ojalá hubiera sabido esto antes? Sí, la verdad es que uno de ellos es lo que estábamos hablando y tú lo acabas de decir muy, muy bien. Tener que tu identidad la formen diferentes aspectos de tu vida y lo tengas claro, ¿no? Si algo no está sucediendo bien a nivel laboral o en tu trabajo, sigue siendo papá o esposo o hijo o músico o deportista o lo que sea, ¿no? Esa parte creo que es fundamental. Alguna vez leí un artículo muy interesante que hablaba de cómo cuando los hijos se iban de la casa, cosa que todavía estoy un poquito lejos, pero tanto la esposa como el esposo se sienten increíblemente perdidos. Hablaba en este caso un poco de la esposa, si estaba más involucrada con eso, porque era también lo que definía 100% su vida, ¿no? Y la necesidad tan importante de ir desarrollando otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de hobbies, otro tipo de actividades que te definan y entender que eso no es lo único que te define en general. Otro interesante es, bueno, y eso nos lleva a hacer varias cosas, ¿no? A buscar, hacer diferentes cosas que nos formen como persona. Otro muy grande es disfrutar el proceso. Y eso suena una frase, ¿no? de calendario, de agenda que uno compra, pero yo lo sentí mucho porque, a ver, cuando los primeros 2 años del startup, que íbamos increíble, logramos levantar otra ronda de inversión, otra ronda, superando las metas, ya mejor dicho, estábamos seguros que esta era una compañía que iba a valer $300 millones. No lo disfruté. Yo después me di cuenta, mucho tiempo después. Yo no lo disfruté porque había demasiado trabajo, demasiado estrés, demasiada presión, y no lo disfruté de ninguna manera. Luego llegó la crisis y pues obviamente en la crisis no se disfruta, no absolutamente para nada. Hay que pasarla, hay que vivirla, hay que superarla. Y digamos que
arriesgué demasiado algunos temas personales, arriesgué demasiado algunas relaciones muy, muy íntimas para mí, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos, con algunos amigos, por tanto del tiempo que se le dedicaba a esto como porque no tienes cabeza, ¿no? O sea, incluso en los tiempos libres tienes preocupaciones, tienes la cabeza en otro lado, porque es el 100% de lo que te define, ¿no? Como decíamos ahorita hace un rato. Y eso, y me pongo a pensar si, primero, la probabilidad, como bien decías ahora, Ricardo, de que haya un éxito y un éxito, digamos, de esto es baja. Pero incluso si lo hay, incluso si al final la compañía dura otros 5 años, más sacrificio, más esfuerzo, y se termina vendiendo y hay un éxito que por lo menos económicamente tiene sentido, quizá el costo hubiera sido muy alto si no lo hubiera parado en ese momento. Y entonces no vale la pena. Por más beneficios económicos, probablemente no vale la pena para el resto de temas de la vida. Entonces, sí creo que hay que estar muy consciente de eso, de que el fin no justifica los medios en esto, creo yo, y hay que realmente gozarse el proceso con los ups and downs, pero que uno esté más o menos contento en lo que está haciendo. Cuéntanos algún ejemplo, alguna historia de cómo ahora estás haciendo diferente para poder disfrutar más el proceso y, y poder encontrarle valor a esa época que estás viviendo. ¿O qué hubieras querido haber hecho diferente en tu startup? Me hubiera encantado separar un poquito ambos mundos, ¿no? Que también suena un poquito cliché, pero ser capaz internamente de separarlo y entender que si en últimas no funciona o hay problemas, no es el fin del mundo y no es lo que me define, ¿no? Entonces, eso me da dado un poquito de espacio, de mindset para estar más presente con mi familia, con estos seres cercanos que siento que dejé un poco en un segundo plano durante varios años. Y ahora que estás de coach, de mentor en Endeavor, que es esta comunidad de emprendimiento, ¿qué les dices tú a estos chicos que estás mentoreando, que están arrancando en procesos? ¿Y cómo validas cuando les cuentas un poco cuál fue tu experiencia? Entonces, ¿cómo es esa danza? Me parece muy interesante escuchar. Sí, el tema es que un emprendedor de 25 años, con toda la fuerza, ¿no? Que es como esas cosas que son difíciles de enseñar si no las vives, ¿no? De aprender si no las vives. Les digo que traten de no hacer fundraising al máximo, que traten de lo que se llama bootstrap, ¿no? Que traten de sacar adelante sus negocios sin inversión alterna. Les digo que, pero bueno, hay veces toca de todas formas si es lo correcto, pero preferiría si no. Y les cuento un poco como este proceso y estos aprendizajes. La mayoría quiere comerse el mundo, la mayoría quiere no tener la visibilidad, aparecer como el founder que levantó tanto dinero. Y bueno, nos metemos mucho a veces en el negocio como tal, en los unit economics, en lo que se llama product market fit, que realmente estés solucionando un problema, que alguien te pague por eso y no sea que estás comprando crecimiento como muchas veces sucede y para lo cual se levanta dinero. No siempre lo logro, creo, porque como decíamos es muy atractivo ese sistema y la región ha evolucionado muchísimo. O sea, hoy en día hay mucho más capacidad de fondeo, hay grandes fondos que han invertido y necesitamos que estas grandes startups tengan éxito. Los Kavach, los Rapis, que todavía está por probarse y que todavía no sabemos, porque de eso dependerá las siguientes generaciones. Hablaste un poco del costo personal de esos 10 años que tuviste, del tema familiar y tuviste una experiencia muy importante ahora en la pandemia con tu padre. Platícanos un poquito acerca de eso. ¿Qué fue lo que pasó y cómo te impactó? Sí, como les decía, yo venía como un poquito aislado, o sea, siempre tuve una relación muy, muy buena con mi padre,
pero yo vivía en una ciudad diferente, yo vivía en Bogotá, él vivía en Cali, entonces pues no nos veíamos en el día a día. Y si a eso le sumo, no situaciones difíciles o un poquito más apretadas económicamente, como cualquier emprendedor, mucha incertidumbre, muchas preocupaciones, tenía un poquito la cabeza en otro lado. A él le detectan un cáncer hace más o menos 13 años, o sea, 3 años antes de fallecer, eh, perdón, 10 años antes de fallecer, fallece hace 3 años. Y bueno, empieza a vivir con ese cáncer. De hecho él hace su primera quimioterapia como un mes antes de mi matrimonio. Entonces empieza como ese proceso de él y también él muy enfocado en eso. Un proceso en algunos sentidos bonito, él tiene un crecimiento espectacular como persona también en ese camino, pero, pero pues hoy en día digo, me hubiera gustado poder aprovechar un poco más con él, ¿no? Y es de los ingredientes de este aprendizaje, de lo que hemos conversado. Entonces, él está pasando como por esas etapas, sube, bajas es un caso específico porque llega a tener 5 tipos de cáncer diferentes. No es que uno hizo metástasis, son 5 tipos totalmente diferentes, lo cual fue un caso muy extraño. Eh, y más o menos a principios del 2019, yo hablo con él, le digo que tenemos la oportunidad de expandir la compañía a México y que nos encantaría venirnos a vivir aquí, pero pues que yo estaba preocupado por alejarme mucho más de él. Él, digamos, me da, como decimos, ¿no? su bendición en el sentido de que entiende lo importante que era para mí, para mi esposa, para mis hijas, este cambio. Y entonces yo me vengo a vivir a México en agosto del 2019 a abrir aquí la compañía, a seguir expandiéndonos. De hecho, un poco antes habíamos recibido una inversión importante de un fondo y cuyo objetivo principal era abrir México. Y empieza en marzo esta pandemia y en 2020 y se cierran, las fronteras de Colombia y mi papá se empieza a poner muy, muy, muy mal y tengo que tomar una decisión muy fuerte de si encuentro la manera de llegar a verlo o no, con todos los peligros, riesgos. Hoy suena muy fácil, pero en ese momento no era fácil la decisión de poner en riesgo, contagiar a mi familia o a él cuando llegáramos allá o a mis suegros o que tenemos toda nuestra familia allá. Y es una decisión muy, muy difícil. Eh, y bueno, solo el viaje para verlo y lo que pasa en ese momento es muy interesante. Pues, pero parecería como que para ti fue muy claro el ponderar los riesgos y precisamente arriesgar o sea, el precio que se pagaría de no ver a tu padre. Entonces ponderas por encima todo eso, el ver a tu padre, y estás con él un par de semanas antes de que falleciera ya, ¿cierto? Sí, la verdad es que son de esas cosas que de pronto uno hace un poco por un impulso más allá de la razón, yo creo, porque sí teníamos muchísimo temor. Resulta que, o sea, estamos hablando de abril del 2020, principios de abril, y Colombia no tiene acceso de vuelos, no existen vuelos comerciales que entren a Colombia. Entonces yo hablo con un amigo que tiene una historia muy interesante. Este amigo tiene hoy un negocio de aviones privados en Estados Unidos y le digo, ¿hay alguna forma de yo poder viajar a Colombia? Entonces, solo logísticamente era un reto gigantesco. Necesitamos permiso del presidente de Colombia, porque no había ni un solo avión llegando. Y el costo, yo no podía asumir el costo de un avión privado de México a Cali, Colombia, ni siquiera a Bogotá. Entonces, hablo con el cónsul, me consigo el teléfono del cónsul en México, colombiano en México, lo llamo y le digo, oye, de pronto, de casualidad, habrá unas cuantas personas que quieran viajar a Colombia y quieran compartir este costo. Y me dice, tengo 300 personas en línea esperando, pero ninguna de ellas tiene
la capacidad de pagar ni siquiera un tiquete comercial. Es gente que vino con algún tipo de subsidio, algún tipo de programa y no tienen ni siquiera para comer mientras están aquí en México. Tenemos una crisis humanitaria gigantesca, en plena pandemia además, enfermedades, comida, etc. Entonces, no, seguimos indagando y logramos conseguir unas cuantas personas que sí pueden viajar a Cali. Logramos milagrosamente el permiso del presidente de Colombia, de hecho de la ministra de Relaciones Exteriores. El presidente dice que no, pero logramos de que ella diga que sí. Y tomamos la decisión, mi esposa y yo, que era una decisión muy difícil por el temor de que alguien se contagie y no se sabía si cualquier contagio llevaba a la muerte o algo así. Y llegamos a Cali en abril 26 del 2020, efectivamente 2 semanas antes de que falleciera. Qué fuerte, pero qué increíble que hiciste el esfuerzo y lograste pasar esos momentos con tu padre, y eso es algo que se vuelve priceless y que demuestra una gran valentía de tu parte y de tu esposa y de tu familia de haber hecho lo necesario. Como dices, ¿no? Viendo hoy para atrás, dirías, bueno, no fue tan difícil, pero en su momento no se sabía qué estaba pasando. Sí, fue increíble. Nos reciben, ¿no? 3 personas en el aeropuerto en Colombia, totalmente tapadas, vestidas como tipo película. O sea, realmente había una amenaza de que yo tenía que quedarme 15 días en cuarentena en un departamento, y si me encontraban en la calle me metían a la cárcel 5 años. O sea, la decisión era muy, muy difícil. Hoy en día, claro que estoy muy feliz y creo que hubiera sido muy difícil y muy duro no haberlo hecho. Me hubiera impactado muchísimo, porque además después probablemente no hubiéramos llegado a Colombia. Esto nos permitió estar en Colombia. O sea, al final nos fuimos por 15 días con una pequeña maleta cada uno y terminamos quedándonos en Colombia año y medio. Y algo muy interesante, muy bonito, que es que pues mi papá fallece y estamos en plena pandemia. No podemos reunir las personas necesarias para rezar. Estamos en los primeros 7 días de duelo, como es costumbre en el judaísmo, y empiezan a llegar, no cosas como siempre, no comida o detalles para nosotros, y mi esposa me dice, porque no nos sirve, estamos aquí 5 personas, 4 personas en la casa y llega esta cantidad de cosas que se está perdiendo. Y se nos ocurre decirles, mira, en vez de mandar cualquier cosa, ¿por qué no hacemos un fondo? Y tratamos de recaudar dinero. Y mucha gente empieza a aportar de a poquito, y reunimos un dinero en nombre de él y pensando hacer una buena acción por él. Y no sabíamos muy bien qué queríamos hacer con ese dinero. Y en algún momento, como 2 o 3 meses después, a mí se me ocurre y dije, yo tuve la bendición y tuve el privilegio de, a pesar de las dificultades, poder llegar a verlo. Entonces llamé al cónsul y le dije, ¿qué está pasando? Y me dice, ya tenemos vuelos comerciales de Avianca, todos humanitarios, pero igual valen $300 por persona para entrar a Colombia. Entonces agarramos ese dinero que habíamos logrado reunir, y de esa manera logramos patrocinar como a 20 personas que estaban en muy malas circunstancias en México, para que pudieran viajar a Colombia y reunirse con sus familias en nombre de él. Entonces como que cerramos ese círculo de haber recibido y tomado esa decisión, pero recibido, digamos, la bendición de lograr hacerlo, y en nombre de él ayudarle a algunos cuantos que están en una situación difícil. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido de tu corazón todo lo que has hecho. Y bueno, si la gente quiere saber un poco más de ti, ¿hay alguna red social donde existes o no eres muy de redes sociales? Cada vez soy menos de redes sociales. Bueno, en LinkedIn aparezco, y esa quizás es la que yo creo que mantendré de cara al futuro. Muchas gracias, querido. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, un abrazo. Recuerden que esto es De Dientes para Adentro. Sacamos un episodio nuevo todos los lunes. Hasta la próxima. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.